que podamos hacer esta entrevista. Hola, muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Es un placer hablar con vos y, por supuesto, comunicarme con tu audiencia. Quiero decirte que soy un oyente bastante frecuente de tu programa. Bueno, un lujo entonces compartir con vos. La verdad que casi me lo termino, pese a que ya había leído gran parte de los cuentos, son 17 cuentos, corregime si digo una barbaridad, pero la primera pregunta Exacto. es, ¿cómo se te ocurrió trabajar sobre esta compilación en un momento como este, donde todo lo nacional y popular parece que está de modé? Mira, yo desde hace 10 años hago un programa en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que se llama El dulce veneno de la novela negra, dedicado a la literatura policial. Desde 2019 empecé a hacer una serie de programas y una investigación sobre la historia de la literatura policial argentina, que vos sabés que es una historia bastante larga y no escrita. Todavía no existe ningún libro que la cuente, hay apenas un capítulo de un libro donde hace un resumen. El libro se llama Asesinos de Papel y es de Jorge Laforgue y Jorge Rivera. Y me puse a investigar ese tema, la literatura. La primera novela policial argentina es del año 1877, 10 años antes de Sherlock Holmes, y fue la primera novela policial en castellano. Ahí te interrumpo, Sí, te interrumpo ahí, sí, Gabriel, porque me parece súper interesante el dato que das y probablemente sea bastante desconocido por la audiencia y por aquellos que nos gusta mucho la literatura. Vos me estás diciendo que antes de Sherlock, 10 años antes de Sherlock Holmes en el Reino Unido, ya había acá en nuestras costas literatura policial. exacto. Ya antes de eso había estado Edgar Allan Poe y había algunos escritores, sobre todo franceses. Pero Argentina fue pionera absoluta en el tema de la literatura policial. El autor de esa novela, que se llama La huella del crimen, está firmada como Raúl Valeix. En realidad el autor se llamaba Vicente Varela, era el hijo de Florencio Varela, un unitario opositor a Rosas, que fue de lo peor. Fue, tal vez te suene actual el tema, fue uno de los que viajó a Gran Bretaña para pedirle a los británicos que invadan a la Argentina para destituir a Rosas, más vigente y con el Un paralelismo antecesor de de esos Milley, últimos tiempos digamos. El padre del de autor Milei la primera novela era y un de los antecesor de Milley. el papá del autor, digamos. Sí, Y el sí. autor fue presidente de la Corte Suprema, era abogado y tenía la preocupación de difundir el derecho, era un positivista y muy preocupado porque las mujeres no eran sujetos de derecho y quería difundir lo que debían ser los derechos de las mujeres. Esa fue nuestra primera novela policial. De ahí en adelante yo me puse a investigar, leí trabajos académicos, revisé hemerotecas, encontré algunas novelas de principios del siglo XX que ni siquiera los investigadores conocían. Entre ellas, la más importante fueron dos novelas que tenían como protagonista a Sherlock Holmes, pero que transcurrían en la Argentina. De un autor, obviamente no eran de Conan Doyle, eran de un autor argentino que firmaba con un seudónimo, y la excusa argumental era que Sherlock Holmes venía de vacaciones a la Argentina y acá se encontraba con algunos casos que tenía que resolver. Siguiendo con el desarrollo histórico, cuando llegué a la década del 30, se sabía que Roberto Arlt había escrito 8 cuentos policiales que estaban recopilados por Omar Borré, el biógrafo de Arlt, pero yo me pregunté, ¿y serán los únicos?
Y entonces me puse a investigar la obra de arte, me puse de nuevo con trabajos académicos y fui encontrando unos cuantos cuentos más policiales hasta llegar a 17. Hay uno de esos que nunca se editó como libro, la mayoría se editaron en revistas culturales de la época, revistas como El Hogar y Mundo Argentino, y las versiones que publicamos corresponden a esas revistas, y hice mi programa de radio y cuando lo terminé dije, pero acá tengo un libro, 17 Claro. cuentos y una visión, digamos, una óptica diferente sobre la literatura de arte, me parecía que daban un libro. En un par de meses después, por pura coincidencia, yo tenía pensado publicar tal vez esto el año que viene, porque este año me jubilo de mi trabajo en la universidad, y justo me llama un editor de La Plata, de la editorial Mil Botellas, Ramón Taruela, que seguía mi programa desde hace varios años, y me dice, Gabriel, quiero editar algún libro sobre literatura policial con vos, algo que tenga que ver con textos de principios del siglo XX. No tenía una idea muy clara y le dije, bueno, yo tengo 4 libros planificados, se los llevé, y cuando vio el de Art se entusiasmó mucho, no solo porque es Roberto Art, sino porque ahora, en 2026, se cumplen 100 años de la edición del Juguete Rabioso, y él justo estaba editando una biografía de Art, así que se dieron todas las coincidencias para que este libro pueda estar publicado. Un libro hermosísimo. Decime, ¿dónde se puede conseguir? Yo soy un privilegiado porque lo tengo ya subrayado, pero si alguien que lo quisiera comprar, ¿dónde puede ir? Está en 70 librerías en distintas ciudades del país. Hay que tiene una buena entrar a la distribución. página. ¿Cómo? Tiene una buena distribución, digo. Sí, entrando en la página de la editorial Mil Botellas está la lista completa de librerías. Buenísimo, buenísimo. ¿Y pensás hacer alguna presentación, Gabriel, en algún momento para que podamos invitar a los oyentes a que vayan? Mira, ya hice 2 presentaciones. La primera en La Plata me acompañó Juan Sasturain, la segunda en la Casa de las Madres, nada menos, y ahí estuve con Ricardo Rajendorfer, pero al principio del año que viene voy a hacer algunas más, pienso hacer alguna más en Buenos Aires, otra en Florencio Varela, y después veré en cuántos lugares más, porque me interesa mucho que el público llegue a que el libro llegue a los lectores. Gabriel, para nosotros es importante compartir, lo hacemos con la música también y con la producción cultural de nuestros creadores, nuestros escritores, nuestros artistas. Bueno, divulgar este material que es muy importante, tiene que ver con un autor nacido en el 1900, muerto tempranamente a los 42 años en 1942, y que ha sido terriblemente influyente en todos los que seguimos la literatura en general y la literatura argentina en particular. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho esta charla y bueno, esperamos que nos cuentes a la brevedad cuando sea la próxima presentación, que queremos ir. Buenísimo, muchísimas gracias Jorge por la entrevista y saludos a toda la audiencia. Un fuerte abrazo, Gabriel. Bueno, y de aquí, después de esta nota interesantísima sobre cuentos policiales de Roberto Alto, nos vamos, si no me equivoco, a una tanda.